Y estamos con el segundo capítulo en esta serie de análisis que estamos realizando con Iván Zambrano en referencia al país que nos deja la implementación de este modelo de implementación neoliberal empresarial instaurado por Moreno y Guillermo Lasso. Bienvenido nuevamente, Iván, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti y a todos los que conforman el medio, ¿no? Y a toda la teleaudiencia que me han llamado por teléfono a decir que les está sirviendo de mucho este análisis, este tipo de programas, porque se está dando datos reales de cómo está la situación del país. Hoy vamos a abordar sobre la crisis política. Cuán importante es hablar sobre la crisis de representatividad, la falta de gobernabilidad de estos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. ¿Cómo está la situación de los partidos políticos? Conversemos sobre aquello. Bueno, la Constitución del 2008 te establece que debe de haber, que tenemos un sistema de participación política o un sistema democrático participativo. Eso, eso significa que cambia la lógica del ejercicio de la política. Acá ya el ciudadano no es el que solamente va y vota, no es el que va cada 4 años a votar y escoge presidente, vicepresidente, alcaldes, prefectos, concejales, ¿no es cierto? Ujú. Sino que el ciudadano pasa a ser un pilar fundamental en la toma de decisiones. Sí, entonces esta democracia participativa necesita de partidos políticos fuertes, de todas las posiciones ideológicas y políticas, porque este enfrentamiento entre contrarios es lo que te permite desarrollar las ideas, es lo que te permite desarrollar la teoría para generar cada vez más propuestas de mayor envergadura frente a la realidad del país. Es decir, un Estado democrático necesita de partidos de izquierda, de centro y de derecha, pero no partidos en membretes. Mira, en el Ecuador tenemos 168 entidades políticas Ujú. aprobadas por el Tribunal Electoral. 70 entidades han postulado. Ya, de 70 entidades políticas que participaron, 8 pusieron candidatos presidenciables. Pero de esos 8, solo una viene de sus propias filas el candidato presidencial. 7 instituciones políticas alquilaron su partido, su membrete, lo Ujú. cual rompe con todo este proceso de democracia. Y esto te va generando una crisis política, porque lo que está significando que estos últimos años ha llevado a que muchos de los partidos políticos sean solo membrete. Ya no existe al interior de los partidos políticos movimientos y al interior de los movimientos colectivos y al interior de los colectivos ciudadanos que están ejerciendo análisis políticos sobre la realidad del país, que desarrollan análisis de la situación actual de los territorios para generar alternativas, soluciones, sino que se ha convertido en un negocio de las elecciones donde yo puedo recoger firmas y me voy a los sectores rurales, recojo firmas, me aceptan como partido político y después yo en mi membrete puedo alquilarle a cualquier candidato. Ahora, el por qué lo alquilas, no sabemos si es económico, si es por ideología. Eso tras bastidores, algún momento se ha de saber la realidad. ¿Cuánto es lo que cuesta una candidatura de un asambleísta? ¿Cuánto cuesta la candidatura de un candidato presidencial? ¿No es cierto? Pero ya estos partidos políticos ya no han desarrollado lo que antes teníamos, toda una formación de jóvenes, toda una formación de colectivos, los grandes congresos de las juventudes, los grandes congresos de las organizaciones sociales, donde debatían los problemas. Se ha perdido todo eso. Entonces hoy tienes que de los 8 candidatos, solo uno viene desde las mismas bases de su gestión política, que es de la Revolución Ciudadana. Los otros partidos políticos todos alquilaron su membrete. Y en torno a los partidos políticos de derecha, ¿qué está ocurriendo? Ya no existen partidos. Porque había fuerte, por ejemplo, el Entonces, social cristiano. hay que cambiar la ley de partidos políticos, donde no solamente sean necesarios la recolección de firmas, sino que tienen que dar una demostración clara de que esos partidos están existiendo en la vida real, de que esos partidos tienen una estructura organizativa de jóvenes, que tienen una estructura de profesionales, que se están haciendo los congresos, que están haciendo debates. Entonces no va a haber el debate, lo que va a haber es una gran chequera.
O sea, si yo tengo dinero, me lanzo de candidato y me pongo de acuerdo con el dueño del partido y por lo tanto el partido ya no es una expresión, ideológica ciudadana, sino hay un dueño del partido con el cual hay que negociar la campaña política, que puede ser en función de principios, en función económicos. Entonces ya no hay ese debate político y por lo tanto, como hay de por medio la capacidad económica para ser candidato o no, lo que va a suceder es que todos los consensos y todas las convergencias que pueden tener van a terminar en una agenda económica. O sea, cuánto hay y a cómo nos toca, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el movimiento que lo llevó a la presidencia Guillermo Lasso? Creo, por ejemplo, en las últimas elecciones ya desapareció. No creo que haya desaparecido y te voy a explicar por qué. Primero, Guillermo Lasso no pasaba del 11% de aceptación. Sí, gracias al Partido Social Cristiano llegaron al 19%, que es con el que llegan a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, obviamente, las personas tienen que definirse por uno de los dos bandos y llega a ganar las elecciones. Pero en el fondo, en sí, el voto de Guillermo Lasso era del 11%. No iba más allá de eso. El resto eran votos social cristianos, que en el momento que el Partido Social Cristiano diga, este otro es mi candidato, esos votos van como una ola hacia el otro lado. ¿Ya? Ese partido de Creo, que su expresión más grande fue en la cantidad de asambleístas que lograron, que no eran muchos, ¿no es cierto? Que no fungían de nada. Lo que hicieron es llegar a acuerdos con otros partidos como Pachacuti, con Izquierda Democrática, con los independientes, que son muy famosos, estos que vienen de estas entidades domésticas, políticas, territoriales, donde ganan en las provincias. Y no se saben de qué ideología tienen, ni qué posición política tienen, ni qué partido político tienen, ni qué es lo que anhelan, ni qué es lo que quieren, ¿no es cierto? Basta con que te pares en una política y mandes más allá al resto de candidatos y te ven que tienes voz fuerte y voy a votar por esa persona. Llegan a la asamblea y en otros casos les llega a la asamblea por ser los menos votados, ¿no? Porque la ley ahora te permite que si eres uno de los menos votados entras también a la asamblea. Entonces, démonos cuenta que hay una crisis política porque no hay una representatividad de partidos políticos, es decir, la expresión de colectivos, ¿sí? Porque ¿qué es la política en definitiva? ¿Sí? La política es ese relacionamiento que existe entre seres humanos para alcanzar objetivos comunes. Y esos objetivos comunes lo pueden hacer desde la visión de la derecha, que viene a hacer con un desarrollo empresarial de acumulación de capital, o desde el progresismo, que tiene que ver con derechos, o desde los socialistas, que es otro concepto que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, es decir, que plantean la necesidad de que los medios de producción sean de los trabajadores. Entonces, aquí hay varios conceptos que de mala fe pero ya lo han confundido a la gente. No se habla, no hay partidos políticos sólidos que puedan representar al país. No hay debate. En algunos casos la máxima expresión de los partidos de derecha es Jaime Nebot, y Jaime Nebot en algunos casos tiene lenguajes más progresistas que la misma derecha, que el mismo sector empresarial. O sea, para que nos demos cuenta. ¿Y qué pasa con sus candidatos en los territorios? ¿Quiénes están representando? Es un pensamiento totalmente conservador, ¿sí? Donde se están planteando, ahora es un proceso de acumulación muy acelerado. Imagínate tú que el mismo Jaime Nebot plantea el no incremento de impuestos a la renta. Eso también te lo plantea el progresismo. ¿Sí? Y lo que en alguna manera el progresismo incrementó los impuestos fue este impuesto verde para reducir la emisión de carbono a la atmósfera. De la contaminación que tenían los vehículos y los plásticos que se hizo y que después fue eliminado por el gobierno de Lenín Moreno. O sea, para que nos demos cuenta cómo la derecha poco le importa el medio ambiente, y ahora están hablando que el cambio climático es una falacia creado por intelectuales justamente para poner más tributos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la democracia en el Ecuador? No existe, por eso hay una crisis política. Por eso las personas que llegan a la asamblea no son una expresión intelectual de sus ideologías partidistas. Entonces están ahí al vaivén, ¿no? Si no, mírate la cantidad de asambleístas independientes que tenían. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era su posición política? Ninguna.
Y tú tenías otros asambleístas que en un momento eran muy de izquierda, como algunos de Pachacuti, y después estaban al lado del gobierno. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Avísenme cuál es el milagro para que un asambleísta que no puede manejar ni las cantidades, que ni se ha leído el plan anual de inversiones, puede cambiar de posición ideológica de un momento para otro. Entonces, hay una crisis política muy fuerte que tiene que ser reestructurado dentro de la ley de partidos políticos. ¿Y cuán crees que es importante que exista estos partidos políticos con esta ideología, con trayectoria, con experiencia? ¿Cuánto le aporta a un país que haya, aunque sean de derecha, de izquierda, como tú dices, o de centro izquierdo, o de centro derecha? Es que debemos de tener claro que en un país va a haber personas de muchas ideologías, pero no por eso eres malo o eres bueno. O sea, pueden ser personas que conciban en el sector privado como la máxima expresión de desarrollo y está bien, porque así somos los seres humanos. Y hay otras personas que quieren ver un país mucho más colectivo, mucho más solidario, donde se planteen que todos somos ciudadanos del Ecuador y por lo tanto necesitamos que al ser parte del Ecuador tú contribuyas al desarrollo de todo tu territorio y que esas aportaciones se lo hace a través de tributos y que esos tributos vayan a una redistribución de la riqueza nacional a través de los servicios públicos, generando una demanda desde el ciudadano, desde lo de abajo. Sí, y desde la demanda vas construyendo desarrollo, mientras que los otros plantean que desde el proceso de acumulación, ¿no es cierto? Desde esa acumulación de capital de los sectores económicos puedan ir generando más inversión y más desarrollo de fuentes de empleo. Pero ya lo han dicho muchos científicos, ningún empresario genera empleo. O sea, si yo soy empresario y me genero una fábrica y nadie me compra, no genero empleo. Necesitamos toda una estrategia de nación para incrementar la demanda, para incrementar el circulante que existe en el país, para desarrollar el país. Y si no hay esas posiciones ideológicas en el país, no vamos a tener ideología y lo que vamos a tener es un conflicto de intereses. Entonces, el Estado se convierte en la expresión de intereses económicos. Es decir, yo llego a la asamblea para ver cuánto me pagan por mi voto. Y no por defender un concepto ideológico al cual yo me pertenezco. Entonces, el concepto de partidos políticos tiene que ser reformulados para fortalecerlos en sus estructuras, no para que participen en elecciones, sino para que existan realmente. Por lo tanto, el aporte del Estado ecuatoriano a los partidos políticos deberían ser para fortalecer a los partidos políticos, para que ellos fortalezcan sus estructuras económicas y no para que el candidato de turno, sea del partido, no puedan participar en las elecciones. Mira, nosotros un poco ya para culminar este análisis que hemos estado nosotros realizando en esta serie, quisiéramos como saber, mira, el partido de Mover, por ejemplo, el partido Mover que era ex Alianza País, ahora, por ejemplo, estamos viendo cuál es la realidad de este movimiento que era ex Alianza País, que tenía una pequeña estructura, ahora cambió a ser parte de las derechas. ¿Qué significado tiene estos partidos nuevos que vienen de partidos viejos o que se trasladan a otro tipo de ideología? Estaba por concluir. Realmente ya creo que el Noboa era parte de una estrategia, el candidato Noboa considero que era parte de una estrategia de Creo. O sea, Creo no sacó candidatos no porque no querían participar, sino porque el prestigio del presidente era tan bajo que no les imposibilitaba sacar una lista de asambleístas, iban a tener una demostración muy fuerte. Pero también sabían en el fondo que le iban a restar votos al candidato de Noboa, dentro de esta estrategia que ellos planteaban. Lo que hicieron es poner una candidata a la vicepresidencia con Noboa. Entonces se une Creo, se une el ex Alianza País, que es del movimiento Mover, y el otro partido de la familia de Moreno. Entonces se unen las tres cosas grandes que existen en el país. O sea, la alianza estratégica que han existido en esos últimos 6 años. Lenin Moreno, Guillermo Lazo y la familia Noboa. ¿Por qué se unen estos tres grandes grupos económicos?
Bueno, Lenin no tiene ni dinero, ni inteligencia, ni posición política, porque salió más desprestigiado. Y algún momento se llegará a saber el alto grado de corrupción que existió en el gobierno de Lenin Moreno con la repartición de hospitales, con crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? En algún momento habrá un poder judicial que sea capaz de juzgarle por toda la corrupción que iniciaron, bueno, no iniciaron, pero fortalecieron mucho la corrupción en este país, y al igual que el gobierno de Guillermo Lasso, con toda esta venta de puestos en las aduanas, en los aeropuertos, en puertos, ¿no es cierto?, donde ha permitido que se desarrolle mucho la corrupción y la delincuencia y el narcotráfico. Entonces, estos tres partidos políticos, imagínate, 6 años de destrucción del país, hoy están atrás de un candidato. Unidos. Están unidos tras la candidatura del joven empresario Noboa. Pero en esta crisis de los partidos políticos, o sea, sale un partido, obviamente, como tú dices, sin una postura política ideológica, sin una experiencia, sin un debate, y se crea otro y desaparece uno y se crea otro, y así van en el sentido de los partidos de la derecha, o al menos que postulan a estos representantes de los grupos del sector de poder. Pero también en el marco de estos partidos políticos también hay otros partidos políticos como la Revolución Ciudadana, que es como el partido que tiene como una estructura orgánica y que ha permanecido ya más de 17 años. Mira, la Revolución Ciudadana tiene su máxima expresión en el expresidente Rafael Correa, alguien que es muy querido. Pero aparte, no solo que es muy querido en el Ecuador, sino que es el 53% de la población en el Ecuador le creen a él. Algo que no tiene ningún otro líder político en el Ecuador. Sin embargo… Y eso es importante para los partidos, para los movimientos políticos, que haya un liderazgo dentro de un partido político. Debe de haber liderazgos, pero tienen que también trabajar para que ese líder deje de ser líder. O sea, que sus bases se conviertan en un montón de líderes, no solo que exista un solo líder. El problema central que yo veo en el caso de la Revolución Ciudadana es que no ha sido capaz de generar procesos de alianzas políticas con otros sectores políticos. Es más, siendo la fuerza política más grande que tiene el Ecuador, creo que más del 80% de su población votante no está al interior de las filas del partido político como tal. O sea, yo me he topado con más gente que no está en el movimiento, que se hace llamar correístas, que al interior del mismo movimiento. Y creo que es una profunda debilidad de sus líderes y de sus dirigentes, de no haber sido capaces de abrirse y captar a todos estos sectores, a todo este gran conglomerado de la ciudadanía. Pero del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Mira, la segunda fuerza, el segundo grupo mayoritario de asambleístas es de Fernando Villavicencio, que no pasaba del 7%. Y tuvo que morirse para que pase a ser la segunda fuerza política. Pero esta misma fuerza política no tiene ni en ninguna parroquia, no tiene directivas ni en cantonales ni provinciales, nada. No tiene estructura. No tiene ninguna estructura. Al igual que los mismos partidos de Noboa. No de Noboa, sino los tres partidos, de los tres grupos que le están apoyando. Los partidos políticos pertenecientes a Lenin Moreno, a Creo y a la misma base, ¿no es cierto? Entonces ellos tampoco tienen estructuras ni parroquiales, ni cantonales, ni provinciales. Es un grupo tan reducido, que solamente el marketing político le ha permitido crecer en su imagen y en su cantidad de votos. ¿Cómo es posible que una persona que no tenga unas estructuras y unas bases pueda llegar a una segunda vuelta? O sea, eso es lo que te demuestra la grave crisis política que está atravesando el país. Porque deberían ser cuadros que han sido formados por sus propios partidos políticos, y gracias a ese trabajo al interior de los partidos políticos ha llegado a un nivel de liderazgo que le posibilita ser candidato a la presidencia. Pero no por comprar partidos políticos, no por alquilar partidos políticos. Ahí ya no hay democracia. Me disculpan las personas que están apoyando a estas candidatas, pero ahí no es cuando se forma la democracia. El mandato del pueblo no está en la conformación de estos membretes políticos para su alquiler, sino está en el desarrollo y en el debate de ideas que sean capaces de encontrar soluciones claras, precisas, concisas a los graves problemas que tiene el país, y desde su concepción política decir: nosotros consideramos que esa es la solución a los problemas del país. Pero no pueden formarse partidos políticos para contiendas electorales, y peor para alquiler.
Y después desvanecerse y no hacer nada después por el país, ¿no? Esa es la crisis política que vamos a ver reflejada. Una asamblea que no puede gobernar, un presidente que no puede gobernar, porque no van a alcanzar mayorías. Y si un presidente, en el caso que Noboa llegue a la presidencia, sí, en un caso que llegue el candidato Noboa a la presidencia, ¿con qué asamblea va a gobernar? Segundo, sus conceptos ideológicos de privatización, tal como lo dice su vicepresidenta, va en contra de la Constitución. Por lo tanto, va a haber un choque ideológico muy fuerte entre lo que dice la Constitución, una Constitución de derechos, y por otro lado, esta candidatura, este binomio que está planteando la privatización de los servicios públicos. Sí, que va en contra de la Constitución y por lo tanto tienen que llamar a una consulta popular, que dudo mucho que lo vaya a hacer en un año y medio de administración pública. Por lo tanto, ahí vamos a ver que claramente nos están mintiendo y nos están engañando, porque va a ser imposible que se comiencen a gobernar. Entonces, otra vez ahí nos encontramos con el país que nos dejan, con esta crisis institucional, con esta crisis de representatividad, de liderazgo y de falta de debate político ideológico dentro de los movimientos políticos que se crean y que apoyan y auspician este tipo de candidatos como la ultraderecha. Bueno, muchísimas gracias, Iván, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Y vamos a continuar, ¿no? Sí, Haciendo esta serie de análisis. Gracias. Muchísimas gracias a todos.